¿Por qué la violencia y estos tipos de violencia son un asunto de derechos humanos? Bueno, lo son porque las mujeres son seres humanos. Y esto parece que ha quedado siempre cuestionado en la historia de la humanidad, como si fuésemos y fueran las mujeres personas de segundo estatuto, un estatuto inferior que los hombres, y eso lo podemos observar en todas las maneras en las que actúa la sociedad. La sociedad con muchas prácticas sociales, con muchas acciones, con muchas formas de intervenir la cultura y de modelar la cultura, va legitimando la violencia contra las mujeres. ¿Cómo la va legitimando? Siendo tolerante con esas violencias, siendo permisiva con esas violencias contra las mujeres, ¿no? Las instituciones también participan de esa tolerancia y a esa tolerancia se le llama impunidad. Pues las violencias contra las mujeres son un tema de derechos humanos porque de inicio vivimos en un país de muerte y violación para nosotras, en donde el derecho a la vida está en interrogantes. Muchas mujeres en este país no tienen derecho a la vida y esto es palpable y visible en el número de feminicidios que se cometen a diario y que se han cometido a diario en los últimos 30 años. Lo más grave de las violencias contra las mujeres es que desde hace 30 años no solo no han disminuido a pesar de la instrumentación de leyes, de programas, sino que han ido en un aumento terrible, que cada día es peor y es más inimaginable, pero sin embargo sucede, ¿no? Las violencias no son hechos aislados y que tienen una base y una raíz que es justamente estas desigualdades socialmente construidas que nos llevan a tener, pues bueno, una gran brecha, es decir, una gran distancia entre el acceso a los derechos que tienen los hombres y los que tenemos las mujeres desde los primeros años de vida, desde estos constructos sociales que nos dicen que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, que los niños no lloran, el que se nos dé como estas formas, ¿no?, de ser mujer. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de estos constructos sociales. Pues ciertas violencias no se visibilizaban tanto. Bueno, primero porque las mujeres estaban asumiendo el rol de la subordinación con todo lo que eso implicaba. Ahora hay ciertos sectores de las mujeres que no lo están asumiendo, no lo estamos asumiendo, y hay una crítica y hay un fuerte cuestionamiento a todo ese orden, ¿no? Y luego, si a eso le sumas que hay violencias de otro tipo, violencias del narcotráfico, por la precarización económica, pues cruzas esas violencias y las más afectadas son las mujeres. La violencia que se ejerce específicamente a las mujeres trans abarca muchas dimensiones. Una de ellas es el no reconocimiento de la identidad de género autopercibida. En ese sentido, hay varios estados de la República que aún no reconocen la identidad de género de las mujeres trans en sus documentos oficiales, como la credencial de elector, el acta de nacimiento, el pasaporte. Y eso, por supuesto, que también involucra otros derechos para acceder a una vida integral en el pleno ejercicio de ellos, ¿no? Creo que las mujeres trans en ese sentido vivimos una doble vulnerabilidad, ya uno por nuestra condición de mujeres y otro por nuestra identidad de género, que muchas veces es percibida en el espacio público como una identidad de género que no es la de una mujer. Definitivamente es un asunto de derechos humanos la violencia de género, porque evidentemente lo que hace es negar el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, al libre desarrollo de la personalidad, al reconocimiento de nuestra identidad de género a nivel legal, el reconocimiento y la falta de acceso a espacios escolares, educativos, laborales, a los sistemas de salud. Tenemos instrumentos jurídicos. Me parece que en nuestro país no es tanto el problema de que nos hagan falta leyes. Tenemos muy buenas leyes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos, a partir de la reforma al artículo 1 constitucional de derechos humanos, la posibilidad de que los tratados y las convenciones de derechos humanos sean vinculantes, son vinculantes. Por lo tanto, la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará,
para atender la violencia contra las mujeres, son instrumentos que nos sirven para que en nuestro país se hagan valer los derechos humanos de las mujeres. Es el piso básico de derechos que se les tienen que cumplir a las mujeres en nuestro país. Si hay un territorio en el que hemos avanzado en los últimos 30 años, es en la legislación para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia. Y ahí está la ley de acceso, pero tantas otras, ¿no? La ley de igualdad entre hombres y mujeres, en fin. El problema es que estas leyes no se implementan. El problema es que la interpretación de las leyes es subjetiva, ¿no? Por ejemplo, entramos en terrenos oscurísimos como incluso contabilizar el número de feminicidios es complicado porque ni siquiera contamos con estructuras y con instrumentos que sean ejercidos de la misma manera de un municipio al otro. Olvídate de un estado al otro. En México ahorita tenemos, según los mismos datos oficiales, hay 11,634 mujeres presas. Es el 5.54% de la población. Si bien no es un número considerable comparado con los hombres, sí es muy importante ver desde una perspectiva interseccional cuál es la especificidad de la violencia que sufren estas mujeres. Digo de una perspectiva interseccional porque no es solo que veamos cómo por ser mujeres son criminalizadas de una manera más alta que los hombres. El trabajo de Elena Saola, su libro clásico, El delito de ser mujer, ella empieza a comparar sentencias y se da cuenta que aparte de haber transgredido la ley, estas mujeres transgreden el imaginario social del deber ser femenino y son criminalizadas. O sea, el juez dice, ¿cómo la madre que es la jefa de familia va a haber hecho esto? Entonces tienen sentencias más altas. Pero si a esto le añades el racismo estructural que atraviesa nuestras sociedades, pues vemos que el 99% de las mujeres indígenas presas, y estos son datos oficiales, no contaron con traductor. Muchas de ellas no saben por qué razón estuvieron en la cárcel. Y la principal razón por la que mujeres en general están presas y también mujeres indígenas, se repite el modelo, es por lo que ha sido tipificado como delitos contra la salud. Es decir, sobre todo relacionados con el cultivo de drogas naturales y narcomenudeo. Solo simbólicamente lo que implica echarlas a la calle en medio de la noche sin ninguna red, te habla del desprecio que hay hacia la vida de estas mujeres. La violencia para mí es como esa humedad, igual que el patriarcado que está en todos lados y que hemos naturalizado y que hemos justificado. Cuando se afecta la vida de una mujer, se afecta la vida de todas. Se pone en entredicho su calidad de ser humano, de respetar la vida de ese ser humano y vienen en cascada otras violencias. Porque cuando se violenta a una mujer, se violenta su entorno familiar, se violenta a las amistades que tiene, se violenta, si tiene hijos e hijas, a los hijos. Sufren una violencia indirecta a través de la violencia que se ejerció contra ellas y porque la sociedad queda lastimada, preocupada y muchas de las mujeres quedan, o la mayoría, quedan asustadas y temen que les pueda pasar algo similar. Efectivamente, nuestro cuerpo sexuado, por el simple hecho de nacer sexuado, vive la presión de cumplir ciertos estereotipos desde que somos muy chiquitas y de alguna forma esto tiene implicaciones gigantescas en la violencia que vivimos todo el tiempo y en la violencia de género. Que ser mujer trans es un peligro de muerte, no es una sentencia de muerte. De 2007 a 2019 se han documentado más de 550 asesinatos a mujeres trans en México, siendo Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Guerrero las entidades federativas que presentan mayor cantidad de casos. Y esto no es fortuito, definitivamente tiene que ver con una violencia machista, una violencia patriarcal, que lo que mira es a las mujeres trans como esta especie de renunciar a la masculinidad y por eso debe ser castigable, debe ser condenable y por supuesto su vida es desechable. Ahí hay una deuda histórica bastante importante que tenemos hacia las mujeres de la diversidad sexual y de género, especialmente de las mujeres trans, para que esta sentencia de 35 años de vida como una expectativa
crezca y que pasemos de la sobrevivencia en un sistema y en un país que condena a sus mujeres a que pasemos a la vivencia plena y al pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Entonces, las violencias se presentan desde el silencio, se presentan desde los celos, desde la prohibición, identificando, y me parece que es ese punto también clave, que las violencias tienen el objetivo de controlar, de someter, de imponer la voluntad generalmente masculina sobre la voluntad de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la violencia se puede expresar en violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, en las redes sociales, ¿no? En la calle, en la casa. Es decir, no hay ningún espacio hoy día libre de violencia para las mujeres. Y nosotras a nivel cualitativo hemos documentado las historias. Por ejemplo, el caso de Leo Zabaleta, era una mujer MEPA que fue presa porque estaba alcoholizada en un lugar en donde hubo una redada y detuvieron a mucha gente. Y a ella la torturaron para autoinculparse y entró a un coma diabético. Y estuvo al borde de la muerte. Finalmente, después de 4 años de proceso, logró probar que era inocente, pero esta situación de la tortura y del coma diabético la dejaron muy vulnerable. En mayo pasado murió de COVID-19, ya en libertad. Ella era parte de nuestra colectiva. Pero todas esas secuelas que deja la violencia carcelaria, pues cuestan vidas y están volviéndolas ahora muy vulnerables, ¿no? Y cada una de esas no es solo una violación al debido proceso, porque no tienen traductor, porque son procesos que pueden llegar hasta 7, 8 años. Son violaciones a los derechos humanos fundamentales que violan todos los convenios, el convenio de la CEDAW que firmó México, el convenio para eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres, el convenio de Belén do Pará, el convenio de derechos de pueblos indígenas. O sea, México ha jugado un buen papel al firmar un montón de convenios internacionales que se compromete a luchar en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero en la práctica estamos hablando no solo de la impunidad, que es un problema real, que el Estado mexicano es responsable de crear contextos de impunidad, pero en los casos de las mujeres presas es responsable directo de la violencia utilizada al violar el debido proceso, al utilizar la tortura como forma de obtener confesiones, al segregar a las mujeres y aislarlas de sus comunidades, al dejar a sus hijos vulnerables. Las violencias es el resultado de todo un conjunto de omisiones, de permisividad, de una cultura que tolera y aplaude lo diferente, y desde esta diferencia hay una discriminación. Que sí hay una narrativa muy específica de la violencia de género, y esta narrativa es de la buena víctima, ¿no? La buena víctima es aquella mujer víctima de violencia de género, cisgénero, heterosexual, estudiante, de buena familia, que no hizo nada. Y entonces todo aquello que no entra en esos esquemas, las trabajadoras sexuales, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las que viven en la periferia, las que tienen incluso, en el caso de vínculos con el narcotráfico o con parejas que están en parte del crimen organizado, también esa violencia de género muchas veces queda invisibilizada. La violencia que ejerce el propio Estado está en sus manos. Entonces, ahí podemos hacer reformas importantes para dejar de utilizar la segregación como solución a la conflictividad social de mujeres que son vulnerables, que muchas de ellas han cometido delitos de pobreza o han cometido delitos vinculados a la violencia de género, ¿no? El nivel de violencia que vivimos y de falta de acceso a mecanismos de justicia también tiene que ver muchísimo con el grupo en el que pertenezcamos, el lugar donde nacimos, el color de nuestra piel, nuestra lengua materna, nuestro cuerpo, etc. Entonces, creo que es muy importante que cuando hablamos, por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres, también hablemos sobre
cómo las distintas violencias extremas que cruzan el país de alguna forma se correlacionan. Hablamos del empoderamiento y hablamos de la autonomía, y dentro de la autonomía pues referimos 3 autonomías que me parecen súper importantes, que es la autonomía física, que justamente tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con la atención integral especializada de una salud íntegra y de bienestar; la autonomía económica, que no solamente es tener recursos, sino esta independencia y este acceso igualitario a los recursos que se generan en el país, a reconocer las labores no remuneradas o informales como las domésticas, y pues la autonomía política, que tiene que ver precisamente con la participación de las mujeres en espacios públicos, privados, en la toma de decisiones, pero sobre todo en elegir y decidir sobre todos sus derechos. Necesitamos cada vez con más urgencia que las instituciones del Estado, las instituciones gubernamentales, dediquen muchos de sus esfuerzos a atender, a prevenir, a investigar, a sancionar y sobre todo a erradicar la violencia contra las mujeres. Pero también tienen un papel muy importante que realizar los medios de comunicación al producir contenidos que van produciendo y reproduciendo la cultura del orden de género que coloca a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro, y en un lugar en el que es desventajoso casi siempre para las mujeres, y además las coloca como un objeto del mercado, un objeto sexual, un objeto que se puede manipular, que se puede dañar, que se puede desechar, que es lo que estamos viendo con la violencia en aumento en contra de las mujeres en nuestro país, ¿no? Pero también, y esto es muy importante, las instituciones del Estado, como mencionaba hace un momento, tienen que tomar cartas en el asunto de una manera contundente, transformando el orden de género a través de hacer cumplir las leyes por un lado, pero también a través de sensibilizar seriamente a los funcionarios y funcionarias en perspectiva de género. Se puede hacer haciendo cumplir las leyes, sí, pero también encontrando los detalles específicos de cómo se tiene que hacer cumplir esa ley y comprenderla en su contenido. Por ejemplo, cuando vemos el tipo penal de feminicidio, los ministerios públicos, los jueces tienen que comprender qué significan las razones de género. Y para comprenderla tienen que saber de teoría feminista, tienen que saber de teoría de género y tienen que saber de teoría de los derechos humanos y poder entrelazarla. No es sencillo porque es un tema que obedece a la estructura de nuestras sociedades. ¿Cómo transformamos la estructura? Ese es el gran dilema que tenemos, ese es el gran reto que tenemos como sociedad y el que tenemos todos los sectores, incluidos el sector educativo, que es muy importante para que intervenga y transforme el orden, ¿no? ¿De qué manera podemos abonar a que esta violencia de género, específicamente a las mujeres trans y a las mujeres de la diversidad sexual, deje de operar en estos planos y en estas áreas? Sin duda es un reto que debemos de hacernos cargo todas, todos y todes. Debemos de romper con esos pactos patriarcales y generar condiciones en la vida cotidiana donde las mujeres trans puedan vivir una vida vivible, transitable, una vida donde puedan desarrollarse en diferentes áreas sociales. La necesidad de empezar a incorporar conceptos como transfeminicidio dentro de las figuras jurídicas del sistema de justicia en México es importante porque nos ayuda a encontrar todas aquellas especificidades, todas aquellas nuevos elementos que nos ayuden a entender por qué una mujer trans es violentada en México, en diferentes estados de la República. Y en el contexto actual, pues tenemos un nuevo elemento, y es el elemento de la vulnerabilidad ante el COVID-19 en las cárceles. 3 de las condiciones que se necesitan ahorita para, como única prevención con la que contamos frente al COVID-19, bueno, podríamos decir, pero por lo pronto el distanciamiento social no se puede cumplir porque son cárceles con mucho hacinamiento. El lavado constante de manos es muy difícil de cumplir porque son cárceles que no tienen en las celdas agua potable, solamente tienen algunos lugares comunes de uso de agua potable.
El uso de cubrebocas, no se les están proporcionando los cubrebocas. Y fortalecer el sistema inmunológico cuando tienen unas situaciones, condiciones de alimentación terribles. Entonces, estamos teniendo ahorita que estas 11,634 mujeres están en condiciones de alto riesgo. Y eso nos trae a hoy al confinamiento, en donde las violencias pues no solo no han disminuido, sino que se han multiplicado, ¿no? Sabemos que la casa es un territorio peligroso para muchas mujeres y por lo tanto el confinamiento implica poner a muchas en riesgo, implica poner a muchas que habían logrado escapar de la domesticidad de regreso en el centro de las políticas de la casa, e implica poner a muchas en contacto directo con sus agresores desde la lógica de lo que hoy sabemos, que es que buena parte de las agresiones contra nosotras suceden en el hogar y vienen de personas de nuestros entornos afectivos familiares, ¿no? Entonces, todo esto la verdad es que nos pone en jaque, porque además en el caso de México no ha habido una respuesta gubernamental que atienda a las violencias que estamos viviendo las mujeres en el confinamiento en casa, ¿no? Entonces, veníamos de un estado de emergencia, ese estado de emergencia se ha aumentado, se ha multiplicado en la pandemia. Suprema Corte, el poder de la justicia.